Ahora que ya tenemos preparada toda la infraestructura en nuestra aplicación, es hora de instalar la librería que vamos a utilizar para generar nuestros JSON Web Tokens y continuar con esta serie. La librería que vamos a utilizar es esta, os dejaré también el enlace en la descripción del vídeo, y nos vamos a ir al apartado de instalación. Vale, entonces vemos que tenemos que instalarlo con Composer y eso es lo primero que vamos a hacer. Vale, vemos que por una parte se han creado unas variables en nuestro .env, como pueden ser la ubicación de la clave privada, de la clave pública y la contraseña. Si seguimos viendo la documentación, vemos que tenemos que generar unas claves SSH y para ello nos indica aquí tres comandos. Uno sería para crear la carpeta, donde van a estar los dos archivos, luego sería el siguiente para crear la clave privada y luego la clave pública para esa clave privada. También vemos que aquí hay un cuarto parámetro que es el tiempo de expiración del token. Por defecto son 3600 segundos, lo que es una hora. Nosotros lo vamos a cambiar para que tenga una duración de aproximadamente 60 días, porque normalmente en cualquier aplicación que utilice este sistema de autenticación se suele asignar un token que tiene una duración de varias semanas para que no tengamos que estar haciendo login cada hora o implementando un sistema de regeneración de token. Entonces este parámetro lo vamos a añadir aquí. Y ahora con la calculadora vamos a hacer el cálculo y vamos a decir que 60 días por 24 horas nos está dando las horas, lo multiplicamos otra vez por 60, nos está dando los minutos y lo multiplicamos una vez más por 60 y nos va a dar los segundos. Entonces esta cantidad la voy a copiar y es la que vamos a usar aquí. Y le ponemos que son 60 días. Y ahora tenemos que venir aquí a nuestra carpeta Packages y vamos a ver que tenemos aquí un nuevo archivo de configuración de esta librería y lo que vamos a hacer es añadir ese valor. Vale, también le vamos a poner aquí Resolve, que no lo trae. Y una forma de ver qué parámetros le podemos pasar aquí, aparte de ver la documentación evidentemente, es si nos venimos a la carpeta de la librería, aquí en Dependency Injection vemos que tenemos aquí un Configuration PHP y este archivo PHP es el que tiene todos los parámetros que le podemos pasar. Vale, como podéis ver aquí el token TTL por defecto son 3600 segundos. Entonces, si no le pasamos ningún valor, le va a asignar este, y si le pasamos un valor, se le va a asignar el que le estemos pasando. Entonces, todos estos valores que están aquí, se los podríamos pasar nosotros a ese fichero de configuración, aquí. Pero bueno, de momento vamos a trabajar con estos, que son los que necesitamos. Lo que vamos a hacer ahora es crear en nuestro archivo Makefile las instrucciones para generar estas claves automáticamente sin tener que ir haciéndolas una por una y metiendo la contraseña de forma manual. Así que voy a ir al fichero Makefile, voy a cerrar el resto y aquí al final voy a crear un nuevo target y la voy a poner aquí. Vale, entonces lo primero que vamos a hacer es crear la carpeta si no existe, bajo config. Me voy a copiar esto porque lo que quiero es ejecutar esta instrucción dentro del contenedor. Y aquí lo que voy a hacer es escribir ese comando. Voy a volver a copiar esto porque me va a hacer falta dos veces más. Y ahora, en vez de seguir estas instrucciones para generar este tipo de claves, yo voy a utilizar claves RSA. Entonces la configuración va a ser un poco distinta a esta.
Aquí lo que le voy a indicar es que quiero generar la clave privada con una contraseña para que no me la pregunte. Entonces lo que voy a hacer es ir a nuestro archivo.env y vemos que tenemos aquí esta que nos ha generado automáticamente y es la que voy a utilizar aquí. Vale, y luego para la clave pública con la misma clave. Vale, decimos el fichero de entrada que sería la clave privada y ahora vamos a poner la salida que es la clave pública. Vale, y entonces aquí ahora tendríamos en nuestro target para ejecutarlo con make que automáticamente nos haría estas tres instrucciones dentro del contenedor. Así que vamos a probarlo. Si escribo make, vemos que ahora tenemos un nuevo target y lo que voy a hacer es ejecutar este, make. Vale, vemos que se han ejecutado los tres comandos a la vez y si ahora vamos a nuestra carpeta config y refrescamos, vemos que tenemos JWT y tenemos clave privada y clave pública. Si seguimos leyendo la documentación, vemos que lo que tenemos que hacer ahora es configurar nuestro fichero security.yaml. Pero para ello vamos a necesitar un par de cosas, como pueden ser un user provider, que es una clase que va a implementar una interfaz del security core de Symfony y que nos va a permitir extraer información del token para autenticar al usuario. Antes de crear nuestro user provider, primero vamos a ir a nuestra entidad user y vamos a hacer que implemente una interfaz que es user interface. Esta interfaz lo que va a permitir es que cuando creemos nuestro user provider, el framework sepa que esta clase user es la clase que representa a nuestros usuarios en la aplicación. Por lo tanto, vamos a añadir todos los métodos que implementa. Y lo único que vamos a hacer aquí en getRoles es que va a devolver un array. Aunque no tengamos roles en la aplicación, hay que ponerlo porque si no nos va a fallar. Vale, de momento va a ser un array vacío. Y estos podemos dejarlo así, que no devuelvan nada. Y en el getUsername lo que vamos a decirle es que va a devolver this email. Vale, porque nuestro user provider va a hacer uso de este método que implementa la interfaz para obtener el campo por el que queremos identificar al usuario. Una vez hecho esto, podemos crear aquí la estructura de carpetas para guardar nuestro user provider. Yo voy a utilizar la misma que utiliza Symfony internamente. Vale, security, core, user y aquí dentro voy a crear la clase. Vale, esta clase va a implementar dos interfaces. Primero la de User Provider Interface y segundo Password Upgrader Interface, que esto nos va a servir para actualizar los hashes de las contraseñas de los usuarios. Lo veremos enseguida. Voy a crear el constructor que va a recibir el User Repository y ahora voy a implementar uno de los métodos de la interfaz que es loadUser_by_username. Esto va a recibir un string que es el username, que como hemos visto en nuestro caso va a ser el email del usuario, y va a devolver una instancia de user interface.
Vale, como hemos visto, como nuestra clase user ahora implementa esa interfaz, lo que va a devolver es una instancia de ese user. Aquí voy a utilizar un bloque try catch porque, si os recordáis, en nuestro repositorio el método find1 by email or fail nos va a dar una excepción en caso de que el usuario no exista. Por lo tanto, aquí tenemos que utilizar un try catch para que en el caso de que se lance esa excepción podamos convertirla a una excepción que es la que requiere la interfaz. Esta es la excepción que puede dar nuestro repositorio, pero nosotros necesitamos devolver la excepción que implementa la interfaz, que en este caso es username not found exception. Vemos que es una excepción que extiende de authentication exception, porque el user provider es la clase que se va a encargar de autenticar al usuario. Vale, y aquí lo que vamos a hacer es return this user repository . Vale, entonces lo que vamos a hacer es devolver un usuario por email si existe, y si no, lanzar la excepción. Vamos a implementar también otro método de la interfaz que es refreshUser. Vale, lo que estamos haciendo aquí es que cuando queramos refrescar un usuario, si ese usuario, esa clase no es instancia de nuestra clase usuario, dar una excepción. Y en el caso de que lo sea, vamos a devolver ese usuario. Estamos llamando al método load by username, que va a recibir ese user get username, que lo que está devolviendo es el email. Vale, para nosotros el username va a ser el email. Entonces va a llamar al método y a través del repositorio va a devolver al usuario. Ahora vamos a implementar uno de los métodos de la interfaz Password Upgrader Interface, que es upgrade password, y esto lo que va a hacer es, cuando se ejecute este código, va a crear una nueva contraseña codificada para ese usuario, ya encriptada, y lo que vamos a hacer es actualizar en la base de datos. Es decir, para el usuario es transparente porque va a meter su misma contraseña, pero Symfony internamente la va a encriptar de nuevo. Vamos a utilizar el método setPassword de user y le vamos a asignar new encoded password. Y luego con el repositorio vamos a utilizar el método save para guardar al usuario. Y por último vamos a implementar otro método de la interfaz User Provider Interface, que es support class, que lo único que va a hacer es devolver true or false en caso de que sea o no soportada la clase que está recibiendo, que en nuestro caso es user. Vale, y con esto tendríamos ya creado nuestro user provider, que nos va a servir para el tema de autenticación en nuestra API.